¿Alguna vez te has acercado al altar para recibir la Sagrada Eucaristía solo para sentir un vacío persistente, como si el encuentro divino que anhelabas permaneciera fuera de tu alcance? ¿Te encuentras preguntándote por qué, a pesar de tu devoción, las cargas de tu corazón parecen inalteradas? La respuesta podría residir en el estado de tu alma al acercarte a este misterio sagrado. Su Santidad el Papa León, un pastor de profunda sabiduría, enseña que muchos católicos, sin saberlo, obstaculizan la gracia transformadora de la Eucaristía al cargar con pecados mortales no confesados. Estas graves ofensas, a menudo pasadas por alto o subestimadas, pueden distanciarnos silenciosamente de la plenitud de la presencia de Cristo, dejándonos espiritualmente sin sanar. El Papa León, investido de la guía de la Iglesia Universal, nos hace un llamado claro para renovar nuestra reverencia por la Eucaristía. Sus enseñanzas, arraigadas en las verdades atemporales de nuestra fe, enfatizan que la Eucaristía no es meramente un ritual, sino la fuente y cumbre de la vida cristiana, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Basándose en su profundo compromiso con la vitalidad litúrgica de la Iglesia, el Papa León describe 12 pecados graves que los católicos deben confesar a través del sacramento de la reconciliación antes de recibir la comunión. Estos pecados, que van desde el descuido del culto hasta el compromiso de la santidad de la vida, pueden erosionar nuestra conexión espiritual con Cristo si se dejan sin abordar. Es posible que uno de ellos ya esté afectando tu capacidad para abrazar plenamente la gracia de la Eucaristía sin que te des cuenta. ¿Estás listo para seguir la sabiduría del Papa León y preparar tu corazón para una unión más profunda con Cristo? Si su llamado a la santidad resuena contigo, te invito a comentar: acércame más a Cristo, Papa León. Comparte tu nombre y el país desde donde nos acompañas. Y deja que este acto de fe inspire a otros a reflexionar sobre su propio camino. Elevaré tu nombre en oración, pidiendo al Señor que derrame sus bendiciones sobre ti. Adentrémonos ahora en las enseñanzas del Papa León, un despertar espiritual para hacer de la Eucaristía el corazón de nuestra fe, transformando nuestras vidas y nuestras comunidades. Mientras el Papa León se prepara para guiarnos a través de los 12 pecados graves que deben ser confesados antes de recibir la Sagrada Eucaristía, nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestros corazones cuando nos acercamos al altar. La Eucaristía, enseña, no es meramente un momento en nuestra semana, sino un encuentro sagrado con Cristo mismo, que exige nuestra plena reverencia y preparación. Para ilustrar la importancia de esta disposición espiritual, Su Santidad comparte una conmovedora historia de una reciente visita a una vibrante parroquia en un pequeño pueblo italiano. Allí conoció a María, una madre devota que asistía a misa regularmente, pero sentía un vacío creciente en su fe. María le confesó al Papa León que a menudo llegaba a la iglesia distraída, con la mente consumida por las preocupaciones diarias, los plazos de trabajo, las necesidades de sus hijos y las tareas del hogar. Recibía la comunión fielmente, pero no percibía ninguna transformación, como si la gracia del sacramento la pasara de largo. Conmovido por su honestidad, el Papa León le preguntó suavemente sobre su preparación espiritual. María admitió que rara vez examinaba su conciencia o buscaba la reconciliación, asumiendo que su asistencia rutinaria era suficiente. Después de escuchar su consejo de acercarse a la Eucaristía con un corazón limpio a través de la confesión, María experimentó un cambio profundo. Las cargas que antes la abrumaban comenzaron a levantarse. Sus oraciones se sentían vivas y encontró una paz que se irradiaba a su familia. ¿Fue esto simplemente un cambio de perspectiva? ¿O la condición de nuestra alma realmente moldea el poder de la Eucaristía en nuestras vidas? El Papa León contrasta el camino de María con patrones que ha observado en la Iglesia global. En algunas comunidades, como las de la Polonia rural, ha visto a los feligreses llegar temprano, arrodillados en oración silenciosa o recitando la coronilla de la Divina Misericordia, con sus corazones en sintonía con la sacralidad del momento. Sin embargo, en las ciudades bulliciosas ha notado a otros que se apresuran a la misa, con sus pensamientos dispersos, o que reciben la comunión sin detenerse a considerar su dignidad. Recuerda a un joven en Buenos Aires que se acercaba al altar semanalmente, pero que más tarde admitió albergar pecados no confesados, sin saber que estas barreras atenuaban la gracia que buscaba.
Con calidez pastoral, el Papa León nos recuerda que la Eucaristía es un don de amor incomparable, pero su poder transformador depende de nuestra preparación. Como los invitados a la boda en la parábola de Cristo, estamos invitados al banquete, pero debemos vestir la vestidura adecuada, un corazón purificado a través de la reconciliación. Volvamos ahora a los 12 pecados graves que el Papa León nos insta a confesar, cada uno una barrera que puede obstaculizar nuestra unión con Cristo en la Eucaristía, para que podamos acercarnos al altar con la pureza y reverencia que este misterio sagrado exige. El primer pecado que debemos abordar es la negligencia de la misa dominical y los días santos de obligación, una ofensa grave que golpea el núcleo de nuestra fe. El tercer mandamiento, como confirma Éxodo 28, nos llama a santificar el día del Sabbat, un mandato divino que para los católicos significa asistir a misa todos los domingos y en los días santos de obligación. Esto no es una mera sugerencia, sino un mandato sagrado arraigado en nuestra alianza con Dios. La misa es el momento en que nos unimos a Cristo en su sacrificio, ofreciendo nuestra adoración y recibiendo su cuerpo y sangre, lo que fortalece nuestra alma y profundiza nuestra comunión con Él. Elegir saltarse la misa sin una razón seria, como enfermedad, cuidado de un ser querido enfermo, o circunstancias inevitables como el mal tiempo o la falta de transporte, es cometer un pecado mortal. Este acto de negligencia señala un apartamiento deliberado de la invitación de Dios a participar en el sacrificio eucarístico, el corazón de nuestra adoración. La Iglesia enseña que la misa dominical es innegociable, no porque sea una carga, sino porque es un don. Es la cúspide de nuestra semana, un tiempo para ser renovados en gracia, fortificados contra la tentación y atraídos más cerca de la promesa eterna del cielo. Las implicaciones de faltar a misa se extienden más allá de la pérdida espiritual personal. Al ausentarnos, debilitamos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, ya que estamos llamados a reunirnos como comunidad para orar, apoyarnos mutuamente y ofrecer un culto colectivo. La negligencia habitual puede llevar a un alejamiento gradual de la fe, insensibilizándonos a la sacralidad del Día del Señor. Puede comenzar con una sola misa perdida, quizás por pereza o prioridades en conflicto, pero con el tiempo esto puede erosionar nuestra base espiritual, haciéndonos más vulnerables a otros pecados. La belleza de la Eucaristía radica en su poder para transformarnos. Cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, somos llenados de gracia que nos capacita para vivir como sus discípulos. Descuidar este don es rechazar la fuente misma de nuestra fuerza. La Iglesia, en su sabiduría, ha estructurado el año litúrgico con domingos y días santos para mantenernos anclados en la fe, recordándonos la presencia y el amor de Dios. Faltar a misa interrumpe este ritmo, dejándonos espiritualmente a la deriva. El remedio comienza con un compromiso renovado de priorizar la misa, reconociéndola como la piedra angular de nuestras vidas. Si las circunstancias realmente impiden la asistencia, podemos honrar el sábado a través de la oración, la lectura de las escrituras del día o viendo una misa televisada, aunque estas no son sustitutos de la presencia física cuando es posible. Para aquellos que han caído en el hábito de saltarse la misa, el camino a seguir es a través del sacramento de la reconciliación. Confiesa este pecado con sinceridad, resuelve hacer del culto dominical algo central y abre tu corazón al poder transformador de la Eucaristía que te acerca cada vez más a Cristo. El segundo pecado que enfrentamos es la inmoralidad sexual, que abarca la fornicación, el adulterio, la pornografía y la masturbación. Todos ellos distorsionan el designio de Dios para la sexualidad humana. San Pablo advierte en 1 Corintios 6, 18, afirmando: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Estos pecados son graves porque maltratan el don sagrado de la sexualidad, destinado a ser una expresión de amor y vida dentro del matrimonio. Cuando nos involucramos en el sexo prematrimonial, el adulterio u otros actos que violan la castidad, dañamos nuestra relación con Dios, nuestra propia dignidad y el bienestar de los demás. En el mundo actual, la inmoralidad sexual es generalizada, alimentada por los medios de comunicación, la cultura y las normas sociales que normalizan comportamientos contrarios al plan de Dios. El sexo prematrimonial trata un acto profundo de unión como algo casual, ignorando el compromiso sagrado del matrimonio. El adulterio traiciona los votos hechos ante Dios, hiriendo al cónyuge y fracturando a las familias. La pornografía, alarmantemente accesible, deshumaniza a las personas, distorsiona las relaciones y esclaviza a los espectadores a la lujuria. La masturbación, a menudo vista como inofensiva, vuelve la sexualidad hacia adentro, separándola de su propósito de amor mutuo y apertura a la vida.
Estos pecados se propagan dañando las relaciones, erosionando la confianza y debilitando la vitalidad espiritual. Pueden atraparnos en ciclos de culpa, vergüenza y más pecado, insensibilizándonos al llamado de Dios a la pureza. La pornografía, por ejemplo, no solo daña al espectador, sino que también perpetúa una industria que explota la dignidad humana. El adulterio puede destrozar familias, dejando heridas duraderas en cónyuges e hijos. El sexo prematrimonial a menudo conduce a dolor emocional, relaciones rotas y consecuencias no deseadas como embarazos, no planificados o desconexión espiritual. Sin embargo, la Iglesia ofrece esperanza. La castidad no es un ideal imposible, sino una virtud alcanzable a través de la gracia de Dios, la oración y los sacramentos. La Eucaristía nos fortalece para resistir la tentación, mientras que la reconciliación nos restaura cuando caemos. Superar la inmoralidad sexual requiere honestidad en la confesión. Los pasos prácticos incluyen evitar los desencadenantes, buscar la rendición de cuentas a través de la dirección espiritual o grupos de apoyo, y cultivar una vida de oración centrada en la pureza y el autocontrol. El camino hacia la castidad es desafiante, especialmente en un mundo que se burla de la pureza, pero es un camino hacia la verdadera libertad. La misericordia de Dios supera cualquier fracaso, y las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad tienen como objetivo liberar, guiándonos hacia relaciones que reflejen su amor y respeten la dignidad humana. Al confesar estos pecados y resolver vivir de acuerdo con el designio de Dios, preparamos nuestros corazones para recibir la Eucaristía dignamente, uniéndonos con Cristo, quien nos llama a la santidad. El tercer pecado es el uso de anticoncepción artificial, una ofensa grave que contradice el plan de Dios para el matrimonio. La Iglesia enseña que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida, como se articula en la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI. La anticoncepción interrumpe esta apertura sagrada, tratando el don de la fertilidad como un obstáculo en lugar de una bendición. El matrimonio es una alianza diseñada para reflejar el amor creativo de Dios, y cada acto de amor entre esposos debe estar ordenado a la unidad y la procreación como Dios lo concibió. En una cultura que a menudo ve la anticoncepción como una necesidad, esta enseñanza puede parecer contracultural. Sin embargo, está arraigada en un profundo respeto por la dignidad humana y el designio de Dios. La anticoncepción no solo separa los aspectos unitivo y procreativo del amor conyugal, sino que también corre el riesgo de reducir al cónyuge a un objeto de placer, socavando la entrega total que exige el matrimonio. Puede fomentar una mentalidad que prioriza la conveniencia personal sobre la voluntad de Dios, erosionando sutilmente el fundamento espiritual del matrimonio. Las consecuencias de este pecado no son meramente personales, sino sociales. Al rechazar la apertura a la vida, las parejas pueden contribuir inadvertidamente a una cultura que devalúa la familia y los hijos. Con el tiempo, el uso habitual de la anticoncepción puede insensibilizar a las parejas a la sacralidad de su vocación matrimonial, lo que lleva a una mayor desconexión espiritual. La Iglesia reconoce los desafíos de criar una familia y no descarta la necesidad de una paternidad responsable, pero llama a las parejas a confiar en la providencia de Dios. La alternativa, la planificación familiar natural, PFN, es una forma moralmente aceptable de espaciar los embarazos respetando el designio de Dios. La PFN requiere comunicación, sacrificio y confianza, fomentando un vínculo más profundo entre los cónyuges y alineando su matrimonio con la voluntad de Dios. Las parejas que han usado anticoncepción deben confesar este pecado en la reconciliación, buscando la gracia de Dios para abrazar su plan. Este proceso no se trata de juicio, sino de restauración, invitando a las parejas a redescubrir la belleza de su vocación. El camino para alinearse con el designio de Dios es transformador. A través de la oración, la dirección espiritual y los sacramentos, las parejas pueden crecer en fe y amor, confiando en que el plan de Dios para su matrimonio es uno de abundancia. Al confesar este pecado, preparan sus corazones para recibir la Eucaristía, que fortalece su unidad y los acerca a Cristo, la fuente de todo amor. El cuarto pecado, el aborto, es uno de los más graves, ya que viola directamente el quinto mandamiento: no matarás. Como enfatiza Éxodo 20:13, todo niño no nacido es creado a imagen de Dios, poseyendo una dignidad inherente desde el momento de la concepción. Quitar intencionalmente una vida inocente es una ofensa profunda contra Dios y la dignidad humana. Este pecado se extiende más allá de practicarse un aborto a alentar, presionar, financiar o promoverlo a través del voto a la defensa.
El aborto es un tema profundamente complejo y emocional, a menudo rodeado de dolor, miedo y presión social. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia es clara. La vida es sagrada y su protección no es negociable. El acto del aborto no solo termina una vida, sino que también hiere a la madre, al padre y a otros involucrados, dejando cicatrices que pueden persistir durante años. Aquellos que participan en el aborto, ya sea por elección, coerción o apoyo indirecto, llevan una pesada carga, pero la misericordia de Dios es ilimitada. La Iglesia ofrece sanación a través del sacramento de la reconciliación y ministerios como Proyecto Raquel, que brinda apoyo a mujeres y hombres que buscan esperanza después de un aborto. La confesión es un paso vital que requiere honestidad y contrición, pero también es un encuentro con el amor de Dios que restaura y renueva. Las consecuencias del aborto son de gran alcance, afectando no solo a los individuos, sino también el respeto de la sociedad por la vida. Al promover o permitir el aborto, corremos el riesgo de fomentar una cultura que devalúa a los vulnerables. La sanación comienza con el reconocimiento del pecado y la búsqueda del perdón. Este proceso no se trata de condena, sino de redención, ofreciendo un camino hacia la paz y la reconciliación con Dios. Aquellos que han estado involucrados en el aborto deben acercarse a la confesión con confianza en la misericordia de Dios, sabiendo que ningún pecado está más allá de su perdón. Al hacerlo, se preparan para recibir la Eucaristía que los pone en comunión con Cristo, la fuente de toda vida. El quinto pecado es albergar odio, ira y falta de perdón, lo que endurece nuestros corazones y nos separa de la gracia de Dios. Jesús enseña en Mateo 6 pares suma afirmando: porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Aferrarse al resentimiento o negarse a perdonar viola el mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo, creando barreras para el crecimiento espiritual y la comunión con Él. La falta de perdón a menudo surge de heridas profundas, traición, injusticia o abuso. Pero aferrarse a la ira solo profundiza nuestro dolor. Puede conducir a la amargura, el aislamiento e incluso al daño físico o emocional. A medida que el resentimiento se encona dentro de nosotros, el odio, cuando se alimenta, deshumaniza a los demás y nos ciega a su dignidad como hijos de Dios. Estas actitudes no solo dañan nuestras relaciones, sino que también obstruyen nuestra capacidad de recibir la Eucaristía dignamente, ya que contradicen el amor y la misericordia que estamos llamados a encarnar. El perdón no se trata de excusar el mal o negar el dolor, se trata de liberarnos de las cadenas del resentimiento. Requiere humildad, oración y dependencia de la gracia de Dios, especialmente cuando las heridas son profundas. La Eucaristía misma es una fuente de fuerza, recordándonos el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Antes de recibir la comunión, debemos examinar nuestros corazones, pidiendo a Dios que nos ayude a liberar la amargura y buscar la paz. La confesión es esencial para aquellos que luchan con la falta de perdón. Al nombrar este pecado y buscar la misericordia de Dios, nos abrimos a la sanación. Los pasos prácticos incluyen orar por aquellos que nos han herido, buscar consejo espiritual y reflexionar sobre el perdón de Dios hacia nosotros. Este viaje transforma nuestros corazones, preparándonos para recibir la Eucaristía como un signo de unidad con Cristo y su Iglesia. El sexto pecado es robar o hacer trampas, lo que viola el séptimo mandamiento. No robarás, como subraya Éxodo 20:15. Este pecado abarca no solo tomar bienes materiales, sino también el fraude, la deshonestidad en los negocios, las trampas en el ámbito académico y la falta de pago de deudas o salarios. Robar es una ofensa grave porque daña a otros, daña la confianza y socava la justicia y la caridad, principios fundamentales de la vida cristiana. Robar puede tomar muchas formas: hurto en tiendas, malversación de fondos o incluso atribuirse el mérito del trabajo de otro. Hacer trampas, ya sea en exámenes o en tratos profesionales, engaña a otros y erosiona la integridad. Estos actos a menudo provienen de la codicia, la envidia o la falta de confianza en la providencia de Dios, lo que nos lleva a priorizar el beneficio personal sobre el bien común. El daño se extiende más allá de la víctima inmediata, debilitando los lazos de la comunidad y fomentando una cultura de desconfianza. La gravedad de este pecado radica en su traición al llamado de Dios a amar a nuestro prójimo. Cuando robamos o hacemos trampa, privamos a otros de lo que les pertenece por derecho, ya sea propiedad, oportunidad o justicia. Esto puede tener consecuencias duraderas, especialmente para los vulnerables, como los trabajadores a los que se les niegan salarios justos o las comunidades afectadas por el fraude. El robo habitual también puede insensibilizarnos a la justicia, lo que facilita la justificación de errores adicionales. La restitución es una parte clave para abordar este pecado.
Más allá de confesarnos en la reconciliación, debemos esforzarnos por enmendar el daño, ya sea devolviendo los bienes robados, pagando deudas o corrigiendo acciones deshonestas. Este proceso requiere humildad y coraje, pero restaura la justicia y prepara nuestros corazones para la Eucaristía. Los pasos prácticos incluyen cultivar la gratitud, confiar en la providencia de Dios y buscar la rendición de cuentas para evitar la tentación. La confesión nos limpia de este pecado, permitiéndonos acercarnos al altar con integridad. La Eucaristía nos fortalece para vivir justamente, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones. Al confesar y hacer restitución, nos alineamos con la voluntad de Dios, listos para recibir su gracia en la comunión. El séptimo pecado es la blasfemia y tomar el nombre del Señor en vano, violando el segundo mandamiento, como destaca Éxodo 27. Esto incluye burlarse de Dios, de los santos o de los objetos sagrados, maldecir usando el nombre de Dios o hablar irreverentemente sobre la Iglesia de maneras que extravían a otros. Estos actos deshonran la santidad de Dios y debilitan nuestra relación con Él. La blasfemia es particularmente grave porque ataca directamente la reverencia debida a Dios. En un mundo donde la irreverencia casual es común, usar el nombre de Dios como una maldición o burlarse de las realidades sagradas puede volverse habitual, insensibilizándonos a su majestad. Tales acciones no solo ofenden a Dios, sino que también escandalizan a otros, debilitando potencialmente su fe. Hablar contra la Iglesia con la intención de dañar su testimonio es igualmente grave, ya que socava el cuerpo de Cristo. Este pecado a menudo surge de la ira, la ignorancia o la falta de asombro por Dios. Sin embargo, la reverencia está en el corazón de nuestra fe, moldeando cómo hablamos y actuamos. La Eucaristía, como la expresión última de la presencia de Dios, nos llama a acercarnos con profundo respeto, lo que comienza con cómo honramos su nombre y las realidades sagradas en la vida diaria. La confesión es el camino a la sanación. Al reconocer este pecado y expresar contrición, buscamos la misericordia de Dios y nos comprometemos a hablar con reverencia. Los pasos prácticos incluyen cultivar el hábito del habla orante, evitar entornos que normalicen la blasfemia y reflexionar sobre la santidad de Dios. La Eucaristía nos fortalece para vivir con asombro, preparándonos para recibir a Cristo con un corazón lleno de amor y respeto. El octavo pecado es la participación en prácticas ocultas, como consultar médiums, cartas del tarot, horóscopos o participar en brujería o supersticiones. Estas violan el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Como enfatiza Éxodo 20. 3. Al recurrir a estas prácticas, depositamos nuestra confianza en poderes ajenos a Dios, abriendo la puerta al daño espiritual y alejándonos de la fe. Las prácticas ocultas a menudo se presentan como inofensivas o entretenidas, pero contradicen nuestro llamado a confiar únicamente en Dios. Buscar orientación de médiums u horóscopos refleja una falta de confianza en su providencia. Mientras que la brujería y las supersticiones elevan las cosas creadas por encima del Creador, estas acciones pueden erosionar sutilmente la fe, creando una falsa sensación de control o seguridad que compite con la soberanía de Dios. Los peligros espirituales son reales. La participación en el ocultismo puede llevar a confusión, miedo o incluso opresión, ya que invita influencias contrarias al amor de Dios. Para los católicos, nuestra confianza debe residir solo en Dios, a través de la oración, las Escrituras y los sacramentos. La Eucaristía es el signo último de la presencia de Dios, ofreciéndonos verdadera seguridad y guía. La confesión es esencial para aquellos que se han involucrado en estas prácticas. Al renunciar a ellas y buscar la misericordia de Dios, restauramos nuestra relación con Él. Los pasos prácticos incluyen deshacerse de materiales ocultos, profundizar nuestra vida de oración y buscar dirección espiritual para fortalecer la fe. Al confesar este pecado, nos preparamos para recibir la Eucaristía, que nos ancla en la verdad y el amor de Dios. El noveno pecado es el abuso de sustancias y la adicción, violando el quinto mandamiento al poner en peligro nuestras vidas y las de los demás. Abusar del alcohol, las drogas u otras sustancias deteriora el juicio, daña el cuerpo y puede llevar a descuidar responsabilidades o dañar a seres queridos. Si bien la adicción es compleja, no elimina la responsabilidad personal. El abuso de sustancias a menudo comienza buscando escape o placer, pero puede convertirse en dependencia, afectando cada aspecto de la vida. Daña no solo al individuo, sino también a las familias, comunidades y la sociedad, como se ve en relaciones rotas, ruina financiera o accidentes causados por el juicio deteriorado. Cuando el uso de sustancias conduce a otros pecados, como la violencia o la negligencia, su gravedad aumenta. La Iglesia ofrece esperanza a través de la reconciliación, animando a aquellos que luchan a confesar y buscar la misericordia de Dios, la ayuda profesional, los programas de recuperación
y los grupos de apoyo son vitales junto con la oración y los sacramentos. La Eucaristía proporciona fuerza para superar la tentación, recordándonos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La confesión requiere honestidad sobre la magnitud del abuso y un compromiso de cambio. Los pasos prácticos incluyen buscar tratamiento, evitar los desencadenantes y construir una red de apoyo. El camino hacia la recuperación es desafiante pero posible con la gracia de Dios. Al confesar este pecado, nos preparamos para recibir la Eucaristía, que nutre nuestra alma y restaura nuestra dignidad. El 10º pecado es la grave negligencia de las responsabilidades familiares, violando el 4º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Como enfatiza Éxodo 20:12, la familia es la iglesia doméstica, y no proveer para las necesidades materiales, emocionales o espirituales de los miembros de la familia es una ofensa grave. Esto incluye a los padres que descuidan las necesidades básicas de los hijos, cónyuges que son infieles o abusivos, o hijos que faltan al respeto a sus padres sin justa causa. La familia es el diseño de Dios para nutrir el amor y la fe. La negligencia, ya sea por abandono, indiferencia o abuso, fractura este vínculo sagrado, dañando a aquellos que nos han sido confiados. El fracaso de los padres en proporcionar alimento, refugio o educación priva a los hijos de seguridad. Las consecuencias son profundas, afectando a los individuos y a la sociedad. Los niños descuidados pueden tener dificultades con la confianza o la autoestima, mientras que los matrimonios rotos debilitan el fundamento de la comunidad. El Catecismo, CICE 2200, 19-2229, extiende este mandamiento a todas relaciones familiares, llamándonos a amar y proteger a quienes Dios nos ha dado. La confesión es el primer paso, requiriendo honestidad y la resolución de cambiar. La restitución puede implicar reparar relaciones, buscar asesoramiento o satisfacer necesidades descuidadas. La Eucaristía nos fortalece para cumplir nuestros deberes, reflejando el amor sacrificial de Cristo. Al confesar este pecado, nos preparamos para recibir la comunión, listos para vivir como fieles administradores de nuestras familias. El 11º pecado es la envidia y los celos que conducen a acciones graves como el robo, la calumnia o el daño. Santo Tomás de Aquino identifica la envidia como un pecado capital porque se opone a la caridad, el amor a Dios y al prójimo. Cuando la envidia nos impulsa a destruir el bienestar de los demás, se convierte en una ofensa grave, destruyendo relaciones y alejándonos de la santidad. La envidia comienza como una tentación interna, pero se vuelve destructiva cuando se actúa sobre ella. Puede llevar a chismes, sabotaje o incluso violencia, ya que resentimos el éxito o las bendiciones de los demás. Este pecado no solo daña a otros, sino que también envenena nuestros propios corazones, fomentando la amargura y el descontento. En un mundo que a menudo alimenta la comparación, la envidia puede ser una lucha constante, pero Dios nos llama a regocijarnos en el bien de los demás. La confesión es necesaria cuando la envidia conduce a un daño grave. Al reconocer este pecado y buscar la misericordia de Dios, abrimos nuestros corazones a la caridad. Los pasos prácticos incluyen practicar la gratitud, orar por aquellos a quienes enviamos y centrarse en el plan único de Dios para nosotros. La Eucaristía nos recuerda el amor desinteresado de Cristo, fortaleciéndonos para superar la envidia y recibirlo dignamente. El 12º pecado es el no defender la fe, incluyendo la apostasía, la herejía o el escándalo. Los católicos están llamados a ser testigos de Cristo, como nos recuerda el Catecismo, CIC 2471. La apostasía, abandonar la fe, la herejía, rechazar doctrinas fundamentales, o el escándalo, desviar a otros a través del mal ejemplo, son pecados graves que socavan nuestra misión. La apostasía es un rechazo completo del cristianismo, mientras que la herejía implica negar verdades esenciales como la divinidad de Cristo. El escándalo, ya sea a través del pecado público o de la falsa enseñanza, puede hacer que otros duden o se alejen. Estos pecados dañan a la Iglesia y a nuestras propias almas, separándonos de la gracia de Dios. Las consecuencias son de gran alcance. Un solo acto de escándalo puede debilitar la fe de muchos, mientras que la apostasía o la herejía rompen nuestra comunión con la Iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre está disponible. La confesión es el camino a la restauración, requiriendo contrición y un compromiso renovado con la fe. Los pasos prácticos incluyen estudiar las enseñanzas de la Iglesia, buscar dirección espiritual y vivir como un testigo fiel. La Eucaristía nos fortalece para mantenernos firmes, uniéndonos con Cristo,
la fuente de la verdad. Al confesar este pecado, nos preparamos para recibir la comunión, listos para proclamar el Evangelio con nuestras vidas. El sacramento de la reconciliación es un regalo de Dios, instituido por Jesús en Juan 20, 22, 23, que afirma: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. La confesión restaura nuestra relación con Dios, limpia nuestra alma y nos prepara para recibir la Eucaristía dignamente. El Papa Francisco nos recuerda: Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros quienes nos cansamos de buscar su misericordia. Para prepararse, examina tu conciencia, reflexionando sobre tus acciones a la luz de los 10 mandamientos. Siente un verdadero arrepentimiento, ya sea contrición perfecta o imperfecta. Confiesa todos los pecados mortales con honestidad. Cumple la penitencia asignada y resuelve evitar el pecado. Cuando recibimos la Eucaristía en estado de gracia, nos unimos a Cristo, somos nutridos espiritualmente y nos acercamos al cielo. Si no te has confesado, ahora es el momento. La misericordia de Dios es ilimitada y la reconciliación es un paso poderoso hacia la sanación y la paz. Acércate a la Eucaristía con reverencia, sabiendo que es el regalo más grande que Dios le ha dado a su Iglesia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido católico y que Dios te bendiga abundantemente.